Estamos ya estamos ya en términos de iniciar pues las clases en vivo. Y hoy vamos a hablar de generación de energía a nivel celular. ¿Okay? Eso tiene bastante de traslape con bioquímica, pero supongo que no han empezado con bioquímica todavía. O sea, empezar con el contenido, no. Solo nos presentamos allá. Íbamos a tener clases el lunes. Es lo mismo. Es lo mismo, es decir, no han empezado. Ok. Algunas cosas de las que vamos a ver probablemente no son novedad para nadie porque se entiende que son temas de biología. O sea, estamos todavía en la parte de la biología de la célula. Y entonces vamos a hablar, como decía, de generación de energía. Resulta que hay una serie de mecanismos generadores de energía que son comunes a todas las células. Lo único que va a haber variantes entre célula y célula. Y aquí, primero tenemos que ver un principio básico que te dice que los mecanismos generadores de energía que ocupan uno de los 3 o 4 cosas básicas que hacen todas las células. Yo diría que si hablaras de lo que hacen todas las células, y en términos generales va a haber 3 o 4 cosas. La primera es generación de energía. La segunda es los mecanismos de membrana, o sea, los mecanismos que permiten el paso, entrada selectiva y activación selectiva de las diferentes funciones de la célula. 3, los mecanismos genéticos que regulan el control y la actividad de la célula. Y 4, los mecanismos de síntesis, en particular los de síntesis de proteína, que son comunes a todas las células. O sea, que independientemente de que hablemos de músculo, nervio o células secretoras, estas cosas son comunes a todas. Es más, son indispensables para considerar que la célula está viva. Si rompes cualquiera de esos 4, la célula se muere. Y en particular, con la generación de energía sucede algo que no sucede con objetos mecánicos. O sea, si venís, por ejemplo, Paola, y haces como mi ex esposa. Mi ex esposa venía y agarraba su carrito. ¿Okay? Y entonces de repente me llamaba de cualquier lugar y decía, ¡Gordo! ¿Qué pasó? Le digo, es el carro. ¿Qué le pasa al carro? No camina. Y le digo, ¿y por qué no camina tu carro? No se dejó de funcionar. Y cuando llegaba, a ver qué pasaba, la agujita marcaba una letra. Había una agujita ahí en el tablero que marcaba una letra que decía E. Le digo, oíme, bicho, ¿no te fijaste que al lado de esa letra E había una luz amarilla encendida? Sí. ¿Desde cuándo? Desde ayer. ¿Ok? Y vos me creerías que la que era incapaz de marcar, de ver esa lucecita amarilla y esa letra E, es intensivista. No vive acá. Fue a Estados Unidos, terminó allá su fellow y ahora es intensivista, pero su carro nunca funcionaba porque se le olvidaba que había que echarle cosas básicas como aceite y gasolina. Ahora, si a tu carro se le acaba la gasolina, Paola, ¿qué tenés que hacer para que funcione de nuevo? Echarle gasolina otra vez, ¿va? O diésel, ¿sí? O diésel, dependiendo de tu carro, ¿va? Pero ¿qué pasa si se le acaba la energía a tu célula? Se muere. Se muere. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque no va a tener, o sea, ya digo que hay 3 mecanismos: el paso de sustancias, la actividad de las células y síntesis de proteínas. Se ocupa energía para hacer todo eso. Sin energía, se muere. Te morís, porque básica, o la célula se muere. Y vos, por
mordiera. Porque el problema es que muchas de esas cuestiones, por ejemplo, entre las funciones de membrana vas a tener las bombas iónicas que están manteniendo la osmolaridad dentro de las células. Si yo tengo un montón de sustancias osmolarmente activas dentro de la célula y paro las bombas, por gradiente osmótico va a empezar a retener agua y la célula se hincha y explota. Segundo, como la célula y las membranas no son estáticas, en el sentido de que esta pared celular, esta membrana celular constantemente se está degradando y la está sustituyendo por componentes nuevos, proteínas, enzimas que tienen una vida media limitada y que conforme se van degradando, tenés que sintetizar enzimas nuevas o proteína estructural nueva, y si no tenés energía para mantener estos procesos de recambio, prontamente las cosas se empiezan a desarmar y rápidamente. Por lo tanto, acá la generación de energía no es una cuestión que se pueda hacer bajo demanda. Se puede amplificar si tenés más necesidad, pero siempre tenés que tener un consumo energético basal. De ahí se derivan todos los principios que vamos a hablar cuando hablemos de endocrinología y metabolismo, porque vamos a asumir que tu célula está generando y consumiendo energía a las 24 horas. Este consumo basal es lo que vamos a llamar consumo metabólico basal. ¿Ok? Y cuando lo sumamos, todas las demandas mínimas de las células, es ese concepto de metabolismo basal, el número de calorías que producís por día sencillamente por existir, por estar ahí. ¿Ok? Y esto me conlleva a otros conceptos, por ejemplo, el de eficiencia energética, ya trataremos de él, y los conceptos también de en qué requerís, para qué requerís esos gastos mínimos. Okay. Ahora, quiere decir que todas las células están en algún momento consumiendo alguna fuente de sustrato metabólico, entiéndase combustible, y aquí vamos a ver la adaptabilidad de la célula depende mucho de la capacidad de utilizar más de un sustrato. Con algunas excepciones notables, las células pueden adaptar su producción de energía, no solamente al requisito, al consumo, sino que también a lo que está disponible. Y de alguna manera también tenés que ser capaz de aprovechar y tener una pequeña reserva de energía acumulada para no tener que rampear el mecanismo de producción de energía inmediatamente o estarlo oscilando constantemente entre máxima capacidad. O sea, tratar de mantener un ritmo de producción lo más constante posible y guardar una reserva porque es más eficiente. Ahora, ya que hablamos de eficiencia, ¿cómo calcularías la eficiencia de una célula? Entonces dicen, bueno, concepto de eficiencia es consumo de combustible versus cantidad de energía producida versus menos la cantidad de energía que se pierde como parte del proceso. Si vamos a utilizar otra vez la analogía del carro, vamos a decir, bueno, mi carro es más eficiente, hace 50 kilómetros por galón de gasolina. Ok, voy a decir, es un carro eficiente. O puede que solo haga 25. Diciendo, obviamente, un carro del mismo tamaño, vaya. Como decir, vos andás un carrito por ahí razonablemente moderno y dice, ok, gasto 50, con un galón de gasolina ando 50 kilómetros, o sea, me basta para hacer todos mis mandados. Pero ¿qué tal si anduvieras un carrito viejo? Y no particularmente un carrito de muy buena calidad, ponele, andás un viejo automóvil hecho en la Unión Soviética. Esos hacían 25 por galón en un buen día y cuesta abajo. Adivíname cómo lo sé. Adivina cómo lo sé. ¿Manejaba uno en Cuba? Sí. Y no fue la cosa más rara que manejé.
Sí, obviamente era un diseño mucho más primitivo. Entonces, en términos celulares, podríamos hablar de eficiencia de la misma manera. Es decir, cuánto sustrato consumo versus la cantidad de energía que realmente se destina a las funciones. Por ejemplo, en una célula muscular. Y en una célula muscular decir, bueno, si quemé energía por valor de 100 calorías, y de esas 100 calorías, X calorías se destinaron a contracción y el resto se perdió, siguiendo las leyes de la termodinámica, se va a perder como calor, ¿no? Entonces, esa eficiencia, por ejemplo, para una célula muscular típica, anda alrededor del 25 al 35%. Quiere decir que es cada 100 calorías que quema el músculo, unas 35 se destinaron a contracción. El resto se va no a perder, porque parte de ello se va a utilizar para mantener las bombas iónicas, para sintetizar más proteína, para eliminar desechos, para mantener los potenciales de membrana, etcétera, que no generan trabajo. Y otro porcentaje, aproximadamente el 50%, o sea, 25 y 25, más para las funciones de mantenimiento, y otro 50% se disipa como calor. Entonces decimos, la eficiencia neta es del 25%, que es bastante bueno, ¿okay? Que es bastante bueno. Para ponerte como ejemplo, otra vez con el carro, en un carro de estándar de gasolina, la eficiencia es como del 15% máximo. O sea, del galón de gasolina que vos gastaste, solo el 15%, la energía de solo 15% de él termina moviendo las ruedas. El resto se pierde como calor en el radiador, calor en el escape, fricción, demás cosas, ¿ok? Ya que no es exactamente el mecanismo más eficiente. Y eso es en un buen carro. Ahora, quiere decir que aquí caemos al concepto de que tengo vías para generar energía, y estas vías para generar energía, como derivan de un proceso que es común a todas las células, implica que todas las células van a quemar básicamente tres cosas, tres fuentes de energía. La primera, que es como dice la forma estándar o canónica, es quemar azúcar como combustible. La reacción básica implica glucosa más 6 moléculas de oxígeno me va a producir 6 moléculas de agua, 6 de CO2 y energía. Dejemos la energía acá para ver cómo lo vamos a medir. Esa es la manera estándar de generar energía, quemar glucosa. Y a lo largo de todas las discusiones que vamos a tener en fisiología, cuando yo hable de consumo de energía o algo así, a menos que yo te diga lo contrario, estás quemando glucosa en presencia de oxígeno. O sea, esas son las vías aeróbicas para el consumo de glucosa. ¿Por qué? Porque este es un proceso realmente que implica tres sistemas diferentes. La primera cosa que vas a hacer es que aquí vamos a hablar de glucosa como combustible estándar, pero el mismo proceso se aplica a cualquiera de los azúcares con cadenas de 6 carbonos. O sea, se aplica a fructosa y se aplica a galactosa, se aplica a cualquier otro azúcar siempre y cuando lo puedas convertir a glucosa. O sea que el primer paso en términos de energética, si vas a quemar azúcar, es interconvertir cualquiera de las diferentes formas de carbohidratos, de monosacáridos que existen, convertirlas enzimáticamente a glucosa, ¿ok? Por ejemplo, convertir glucosa a galactosa a glucosa o fructosa a glucosa, ¿ok? Esto es más para almacenamiento, porque vos podés incluso iniciar en el paso número 2 e iniciar mediante fructosa, porque vos podés convertir glucosa a
fructosa mediante una enzima que se llama fosfofructoquinasa. ¿Okay? Creo que todo esto es, ¿para quién de ustedes estos conceptos son nuevos? Yo creo que ya hablaron del ciclo de la glucosa en biología. Sí, doctor, es como un review. Sí, no voy a entrar incluso en todo el detalle, en todos los detalles nimios, porque se supone que ese es el contenido de bioquímica. No voy a dejar a ¿cómo se llama? Mercedes, a Mercedes sin ocupación durante todo ese parcial. Pero bueno, como decíamos, los dos combustibles estándar, que son glucosa y fructosa, son intercambiables entre sí. O sea, al inicio de esta cadena, es lo que vamos a llamar ciclo de Enden-Beerhoff o cadena glicolítica, vas a empezar y vas a romper la glucosa, que es una cadena esencialmente de un anillo de 6 carbonos. El primer paso implica agregarle un enlace de fosfato y consumir energía para iniciar el proceso. Fíjate lo interesante. Para producir energía, primero tenés que añadir un poquito de energía a la reacción para convertir la glucosa en su forma activa, en sus formas activas, que implica que tengas glucosa 6-fosfato y luego convertirla de hecho en fructosa 1,6-difosfato. De ahí otra enzima me va a partir esta cadena de 6 carbonos en 2 cadenitas de 3 carbonos por hidrólisis, agregar agua, y vamos a sacar entonces 2 protones o 2 átomos de hidrógeno, como quieras llamarlo, al fin y al cabo es la misma cosa. Esos 2 protones que estás sacando van a contener cierta cantidad de energía. O sea, el hecho de que tenés un protón separado de ese electrón implica que al reunirlo con un electrón vas a generar una pequeña cantidad de energía durante esa reacción de unión. Y esa pequeña cantidad de energía va a ser la que vas a utilizar para crear un enlace de fosfato. Aquí es donde entramos en la primera generación de ATP. Luego, estas 2 cadenas de 3 carbonos las vas a convertir y la vas a ir pasando por una serie de pasos enzimáticos para sacar ácido pirúvico, piruvato. Este ácido pirúvico es la terminación de la vía glicolítica. A todo esto generaste una pequeña cantidad de energía. ¿Okay? Y en ausencia de oxígeno, esta cadena, que es una cadena puramente anaeróbica, hasta ahorita no he utilizado oxígeno ni lo voy a utilizar todavía, puede realizarse en ausencia de oxígeno. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema con los mecanismos de este tipo? Y es que son extremadamente ineficientes en términos de consumo de producción de energía versus consumo. O sea, son tremendamente gastones. ¿Sabes cómo que es la vía glicolítica en términos prácticos? Suponete que... ¿Te gustan las alitas, Paola? Sí, no, doctor. No, yo no sé, no soy tu favorito. Es que no me gustan las que son así gorditas, sino que las chatas. Ok. Lo cual es interesante porque, bueno, o sea, te gusta la parte que tiene los 2 huesitos y no lo que sería el húmero del pollo. Así es. Yo soy al revés. Pero bueno. Ok, ahora, imagínate que querés una docena de alitas para acompañar la clase. O sea, estás aquí, como no te estamos viendo, estás al lado y tenés un tazón de alitas. A estar masticando mientras hablas de bioquímica. Pero para comerte esa docena de alitas compraste 6 pollos.
Agarraste las alitas, las cocinaste y botaste el pollo. ¿Se puede hacer? Sí, pero definitivamente no es la manera más eficiente de hacer las cosas, ¿correcto? Entonces, eso es lo que sucede con la vía glicolítica. Es más, yo estoy pensando que alguien de ustedes estudiara ingeniería genética y trata de hacer un cruce, cruzara un pollo con uno de esos aviones viejos de la Primera Guerra Mundial, de esos que tenían 3 pares de alas. ¿Te imaginas un pollo con 6 alitas? Sería un éxito. Pollo de 6 alas sería un éxito para la industria de las alitas. Sí, doctor, la verdad. Ok, ahora, ¿te das cuenta del problema de la vía glicolítica? Es bien sencilla, pero es bien desperdiciada. Ahora, hay un tipo de células en particular que solamente tiene esa vía, que es el glóbulo rojo. Los glóbulos rojos lo único que pueden hacer para generar energía es degradar glucosa a ácido pirúvico. ¿Por qué? Porque como son una célula que está, bueno, le quitaste el núcleo, le quitaste la mitocondria, le quitaste todo excepto la hemoglobina y la cadena de enzimas necesarias para la glicólisis. Solo le quedó eso porque sus requerimientos de energía son bien pocos, no sintetizan nada, no producen nada, y la razón por la cual consumen energía es porque tienen que mantener las bombas iónicas para mantener la osmolaridad constante dentro del glóbulo rojo y evitar que capture agua y se hinche. Eso básicamente porque están manteniendo el glóbulo rojo para mantener la forma de disco del glóbulo rojo y evitar que se convierta en una esfera y se rompa. Ahora, me vas a decir, bueno, entonces, ¿para qué quiero un sistema tan ineficiente? Y la respuesta es que las vías anaeróbicas son vías, en primer lugar, funcionan en una emergencia, porque vas a tener más de una situación, en la cual tus mecanismos de aporte de oxígeno para la quema aeróbica de glucosa todavía no se han puesto al día con el consumo, y por un rato tenés que estar generando energía así para ver qué hacer después con los subproductos una vez que llegue el oxígeno. Okay. Ahora, esta vía terminó con ácido pirúvico. Si no tuvieras oxígeno, lo que vas a hacer es entrar a lo que se llama el ciclo de Cori, en el cual vas a sacar un poquito adicional de energía y convertir ácido pirúvico a ácido láctico, piruvato a lactato, mediante una enzima, ¿ok? Mediante una aminotransferasa. Vas a usar un intermediario, entonces tu producto final va a ser ácido láctico. El ácido láctico se tiende a acumular a las células, ¿ok? Entonces tomamos otra vez. Paola, ¿alguna vez has ido al gimnasio? O sea, a gimnasio no, pero sí he hecho ejercicio. Ok. Y sabes de lo que pasa cuando todavía tus mecanismos aeróbicos no están adaptados al ejercicio, ¿va? Venís y decís, hoy voy a empezar a hacer ejercicio, y se te ocurre, dice, bueno, vamos, como no voy a pagar por un gimnasio, pero voy a subir caminando allá a la Coca-Cola. Te pones a caminar, merendón arriba, y ese primer día no hay problema, pero estás usando pura anaerobiosis. Resultado, generaste un montón de lactato por andar haciendo ejercicio. Generaste un montón de lactato porque tu aporte de oxígeno al músculo todavía no se ha adaptado, todavía no se ha desarrollado, y no es eficiente. Como necesitas generar energía para que tu músculo no se paralice por falta de ATP, entonces sencillamente acumulaste un montón de lactato. Al día siguiente vas a sentir los efectos de la acumulación de lactato. Yo creo que ya todos lo conocen, ¿va? Ya te va a doler hasta el pelo. Ahora, sabes que eso es transitorio, dura 24 horas, porque el ciclo de piruvato a lactato, el ciclo de Cori, es reversible.
tiene la particularidad de toda esta cadena, es el único que es realmente reversible. Y puedo, ya una vez que reciba suficiente oxígeno, agarrar el lactato, oxidarlo a piruvato y volverlo a meter a las vías normales de la glucosa. Es como decíamos, un desvío lateral para mantener las cosas funcionando por mientras. Ahora, hasta ahorita estamos en el citoplasma. Entra nuestra amiga, la mitocondria. Para empezar, metámonos un poquito con la mitocondria. Esas mitocondrias son un caso interesante desde el punto de vista de la evolución, porque nosotros podríamos decir que los humanos no somos una especie, somos la suma, o nuestras células no son una sola especie, son la suma de dos especies. ¿Qué sucede? Nos vamos muy atrás en la evolución y veamos cómo trabajan los mecanismos aerobios o cómo trabajaban las cosas antes de los mecanismos aerobios. Primero, teníamos una célula con núcleo, ¿okay? Algo parecido a una ameba. Esta célula era anaerobia, o sea, su única manera de subsistir era tomar cosas como glucosa o carbohidratos o lo que fuera y meterlos por este ciclo citoplasmático y producir una pequeña cantidad de energía y una gran cantidad de desperdicio. ¿Cabal? Pero no necesitaban oxígeno. ¿Okay? Sus aceptadores finales de electrones no necesitaban de oxígeno. Perfecto. Ahora, es más, para una célula anaerobia, ¿qué pasa si la metes en un medio donde hay oxígeno? No la va a utilizar. O se va a morir. Por intoxicación. La vas a matar. El oxígeno es increíblemente tóxico para aquellos organismos que no lo saben usar. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos, es el segundo elemento más violentamente reactivo que hay en la tabla periódica. ¿Ok? El único que lo supera es el flúor. ¿Ok? Fíjate bien, ese oxígeno que vos respirás así normal, acordate que tiene otros usos. Lo puedes utilizar para mover motores de cohete. Y si nunca has visto un incendio alimentado por oxígeno, te garantizo que es una cosa espectacular. O sea, no te estoy hablando de alimentado por oxígeno el 20% de la habitación. Estoy hablando de un incendio con atmósfera de oxígeno al 100%. Eso es una de las cosas más peligrosas que hay. Sí, también ya anduve jugando con agregarle oxígeno a las cosas. Sí, doctor, ¿cómo lo sabe? Ya sabes cómo lo sé. En atmósfera de oxígeno, el hierro se quema con llama. La madera se quema como que es papel. No es un 2x4 que va como si fuera papel de China. El papel, finamente dividido en presencia de oxígeno, no se quema, explota. Literalmente explota. ¿Ok? No recomiendo que anden probando la veracidad de eso, te garantizo. Es una buena manera de quedarte sin pestañas. Pero vaya. Entonces, el problema es que el oxígeno es tan violentamente reactivo que si no tienes los mecanismos para utilizarlo, lo que vas a generar es un radical libre de oxígeno. Y ese radical libre de oxígeno se va a unir a cualquier cadena proteínica, a cualquier lípido, lo va a oxidar y lo va a destruir. O sea que literalmente estás quemando el interior de la célula. O sea que en general, en esta época de la evolución, las células evitaban el oxígeno todo lo posible. De repente vino otro tipo de células, de hecho, estructuralmente más primitivas. Todavía se comportaban con las bacterias en el sentido de que no tenían núcleo, de que tenían una cadena circular de ADN, y empezaron a ser capaces de tomar un sustrato que tenía oxígeno, liberar el oxígeno como producto de desecho, aunque no la matara,
que no la mataran, lo utilizaban y lo liberaban como producto de desecho y utilizaban la gran reactividad del oxígeno como aceptador de electrones como un mecanismo para generar energía. Entonces eran energéticamente mucho más eficientes. Con el añadido de que el producto de desecho de estas células era oxígeno, así como las células vegetales ahora que en cierta fase de su fotosíntesis liberan oxígeno y empezaron a soltar oxígeno. Como no tenían competencia y eran más eficientes y se reproducían más rápido, empezaron a liberar grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera. Resultado, crearon la atmósfera. Me voy a hacer un poquito de la energética celular porque esto tiene que ver, pero es como dice, un poquito lateral. Imagínate todas millones de algas, un planeta cubierto, un planeta que en ese momento la Tierra tenía atmósfera de metano y dióxido de carbono, muy parecida a la atmósfera de Venus ahora, ¿okay? Pero no había oxígeno. ¿Okay? Ahora, estas células empiezan a soltar oxígeno en grandes cantidades. El planeta cubierto de una nata verde, todo el planeta forrado de una nata verde de células de estas, liberando oxígeno por millones de toneladas, billones de toneladas de oxígeno a la atmósfera. ¿Qué pasó con ese oxígeno? Aparte de que creó la atmósfera, obviamente. ¿Qué pasó con las células anaerobias? Las mató. A todas. Extinguieron la vida del planeta casi. El 99% de las especies se murió. Y a eso se llama, si hablamos de genocidios, eso sí fue un planeticidio, ¿eh? Se llama la gran catástrofe de oxigenación y ocurrió hace unos 2.4 billones de años. El planeta, que hasta ese momento la Tierra en ese tiempo, si se hubiera podido ver desde el espacio, hubiera sido un planeta rojo parecido a Marte. Y de repente empieza a aparecer esta atmósfera azul, ¿okay? Esta atmósfera azulosa de oxígeno, producida por millones y millones de células a lo largo de mucho tiempo, por supuesto. Y las células, ahora con núcleo, las células anaerobias, estaban en grandes problemas hasta que una de ellas se fusionó con una de estas células parecidas a un alga verde. Esa célula que se fusionó con la célula anaerobia se convirtió en la mitocondria. O sea que tus células son la fusión de dos especies separadas. Ya no sos un organismo, ya sos un ecosistema, sos una colección de dos especies diferentes. De tal manera que se dividieron las tareas. La célula, parte anaerobia de la célula, en la parte principal, si así lo quieres decir, se encargaba de obtener los nutrientes, proveer un medio ambiente controlado, estable, interno, suplir los procesos de síntesis, etc. Y esta alga, ahora contenida como mitocondria, iba a hacer dos cosas. Uno, a tomar los nutrientes que estaban disponibles en el medio interno de la célula, viviendo en una comodidad interna muy buena, tomar el oxígeno que hasta ahora era tóxico, metabolizarlo y combinar las dos cosas para generar un montón de energía. De hecho, las mitocondrias estaban generando más energía de la que necesitaban y el exceso era el pago que estaban haciéndole a la célula por tenerlas adentro y en condiciones de vida muy cómodas. Resultado, la relación era de beneficio mutuo y la combinación de los dos es lo que se convirtió en tu célula animal o vegetal típica, en la cual la mitocondria es una subunidad casi independiente dentro de la célula. Tiene su propio ADN circular, se reproducen separadamente de las células y de hecho tienen su propio linaje genético separado. O sea, tus mitocondrias, todas las que tenés, solo vienen de una fuente, son heredadas del lado materno. ¿Okay? O sea, mi ADN nuclear se supone que es 50% de mi mamá, 50% de mi papá.
pero mis mitocondrias todas son heredadas de mi mamá, ¿ok? No te preocupes, las mitocondrias son de las partes de mamá, creo que son las que funcionan más normalmente, o sea, no voy a hacer las locuras que hace ella, ¿ok? Ni voy a empezar a hablar como maestra Kimber por eso. Ok, ahora. Por cierto, dice que este año se jubila, vamos a ver si es cierto. Yo que no le creo. No creo, doctor, porque ahorita van a regresar ya a la escuela. ¿Sabes qué edad va a cumplir mi mamá este año? No. 80. ¿En serio? Mi mamá tiene 80 años y sigue queriendo ir a dar clases o a manejar su biblioteca. Nunca no se le quita. El que se le van a salir chispas a mi papá porque quiere decir que otra vez va a tener que levantarse temprano para ir a dejarla ahí al colegio. Ya ahorita, el 21 creo que van de febrero. Ya me imagino a mi mamá. Como todas las mañanas a las 7 de la mañana abriendo la biblioteca y diciendo ¡hola! No, si yo sé que no se va a retirar, ella va a estar renegando, pero ya yo creo que ya le aburre el tener que ir a dejar y traer y andarla llevando por todos lados. Mi papá ya tampoco está, mi papá tiene 81, ya no está con ganas de andar de chofer. Al fin, le tomó 60 años darse cuenta que nunca iba a ganar el pleito. Ok, pero bueno, regresando al asunto. Entonces, tus mitocondrias son un asunto separado. Ahora, ¿cuál es la idea? Dentro de la mitocondria, vos vas a ver en toda ilustración que tiene esa serie de arrugas, esas crestas, eso es lo que se llama la cresta mitocondrial. En la cresta mitocondrial, la parte de arriba de la cresta tiene las enzimas necesarias para la generación de energía. Y otras, para los pasos intermedios, están en el espacio entre las crestas. Ahora, nos quedamos con piruvato, ¿no? Ese ácido pirúvico lo vas a meter a la mitocondria. Una vez que metas piruvato a la mitocondria, esta se va a unir a vas a unirlo a un intercambiador, a una transportadora, que es coenzima A. ¿Ok? Ahora, miento. Antes de hacer eso, para activar ese piruvato, vas a hacer que suelte CO2, dióxido de carbono, y convertirlo. Piruvato tiene 3 carbones. Al quitar un carbono con CO2 y a CO2, vas a tener ácido acético, el mismo ácido acético que utilizas en el vinagre, ¿okay? Porque es parte del vinagre, y lo vas a unir a una transportadora que se llama coenzima A para producir acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A es la que va a entrar en ese famoso ciclo de Krebs, del cual supongo que ya todos han oído hablar y ya se los han enseñado, ¿va? O ya lo han visto. Sí, doctor. Ok. O sea, no asumo yo creo que nadie, excepto Krebs, el que lo inventó, yo creo que nadie se lo ha de saber de memoria, ¿va? Ni bien el caso. Lo que me interesa es la idea del ciclo de Krebs. Vos vas a agarrar esta y vas a dar para cada molécula de piruvato, vas a hacer que toda esta cadena de enzimas dé la vuelta. Al fin y al cabo es un ciclo, o sea que empieza donde termina. Diste vuelta al ciclo de Krebs, produjiste para cada molécula de acetil-CoA, soltaste 2 moléculas de CO2. Ahí es donde estás generando el dióxido de carbono, que es uno de los 2 desechos metabólicos de la quema de glucosa. Y al mismo tiempo, los enlaces de hidrógeno, o los hidrógenos que están unidos a esa cadena, los vas a extraer
y vas a unirlos a una serie otra serie de transportadoras. ¿Ok? Esto, perdón, tengo a seca. Estas transportadoras de las cuales estoy hablando. ¿Está bien? ¿Mimi? ¿Está bien? Se llaman NAD-fosfatos, son nicotinamina adenina dinucleótido. Es la mezcla de varias cosas. Nicotinamida lo obtenés, o niacinamida, que es lo mismo, vas a obtenerlo de vitamina B6, ¿ok? Para eso es que necesitas la vitamina B6, es parte integral de estos procesos. Y cuando hablemos de deficiencia de vitaminas, te vas a dar cuenta que la deficiencia de niacina interfiere con la capacidad de generar energía en las células. Adenina, que es, ya la has oído hablar, a ser proveniente de los mismos procesos que hacen los nucleótidos de ADN. Y esto sirve como una transportadora que va a capturar, más un grupo fosfato. Y va a capturar este hidrogenión porque lo va a tener que transportar al siguiente paso de la reacción. El ciclo de Krebs no es realmente un gran generador de energía. Es igual de ineficiente que la vía glicolítica. Lo que pasa es que este es un paso intermedio. Ahora, ahí es donde viene el punto del ciclo de Krebs. ¿Por qué una cadena tan complicada para generar tan poca energía? Primero, es porque la razón de existir el ciclo de Krebs es fabricar esos intermediarios, agarrar los hidrógenos, los enlaces de hidrógeno, los núcleos de hidrógeno y poderlos transportar, porque si no andarían sueltos, crearían su serie de problemas. Segundo, es porque ahora vamos a hablar de la intercambiabilidad de las cosas. Si vinieras, Paola, y tu única fuente de energía posible fuera la glucosa, ¿no te pondría eso en una gran limitación de corte energético? Depende, porque por ejemplo los ácidos grasos, el cuerpo los puede adaptar para entrar a un proceso similar, igual con proteínas. Exactamente. Y este es el punto donde hacen entronque todas las vías. Es el punto intermedio precisamente entre diferentes vías. Ahora mira, si tenemos este ciclo de Krebs y estamos generando energía en pequeña cantidad, pero estamos preparando para los mecanismos aerobios, los mecanismos respiratorios verdaderos. Pero aquí es donde tengo una posibilidad. Como vos decís, ahora veamos las fuentes básicas de alimento. Dice, ¿cuáles son los grupos? Así como mi hijo, que una vez le dijo a su maestro de ¿cómo se llama? De tercer grado, le pregunta, what are the 4 food groups, va? Y le dice Emilio, sugar, salt, bacon and beer. Azúcar, sal, bacon y cerveza. Para él esos eran los 4 grupos básicos de alimentos. No me pregunté de dónde sacó la idea, pero el maestro lo contaba, pero fue muerto de risa. Ahora, en realidad, bueno, tenía razón en una cosa. Azúcar es un grupo básico de alimentos para nosotros. Y el bacon también, la grasa. No mencionó la proteína. Pero el punto es que aquí es donde entras en la intercambiabilidad de las 3 fuentes energéticas. En el ciclo de Krebs es donde químicamente puedes unirlas. Ok, tomemos el primer caso. Tenés una dieta de full proteína. ¿Okay? ¿Has oído hablar por ahí que andan con una burrada que se llama la dieta paleo, ¿va? ¿Has oído hablar de esas cosas? Sí, los keto también, que solo son grasas y proteínas.
Ok, bueno, vámonos. Que tienen su problema. Ya veremos cuando hablemos más adelante en la parte el módulo de digestivo y de energética, que por qué la dieta keto tiene un uso y muy importante, pero no es adelgazar. Ahora, quiere decir, por lo menos, aunque no es la más saludable, ¿ok? De hecho, yo no le recomendaría a alguien que anduviera practicando dieta keto todo el tiempo, a menos que quiera taparse las coronarias en poco tiempo. Es lo que no te dice lo que no te dice esa gente es que vas a movilizar todas las grasas y sacarlas de tu store, pero para meterlas en las arterias, ¿ok? Y yo pudiera concebir, imagínate, me voy a meter una dieta y no voy a consumir carbohidratos, ¿ok? Estoy en una dieta de esas dietas de cazador y paso comiendo carne todo el día y grasa y nueces. Y sin embargo, no tengo un problema de energética. Empecemos con la proteína. Okay. Las proteínas, bueno, a estas alturas sabes que están hechas de aminoácidos. Y un aminoácido, alfa aminoácido, la única cosa que tenés que hacer es para utilizarlo es quitarle el amino al aminoácido, o sea, tomar ese grupo amino, quitarlo con una aminotransferasa, con una desaminasa, quitarlo, unirlo a un ion de hidrógeno para convertirlo en amoníaco. El amoníaco se va para el riñón para eliminarse y tenés un ácido orgánico, un ácido carboxílico. Y esos ácidos carboxílicos, como vos sabés, son intercambiables. ¿Qué pasa si yo, como producto de esto, por ejemplo, tengo un aminoácido? Probemos el más sencillo, glicina. Glicina es ácido aminoacético. Agarro yo, lo meto por una desaminasa, le quito el amino al aminoacético y ¿qué tengo? Ácido acético. ¿Qué hago con el ácido acético? Le agrega coenzima. Y lo enchufo al ciclo de Krebs y vamos para adelante. ¿Viste qué sencillo es? Agarro, qué sé yo, fenilalanina, le quito el amino y entonces tengo ácido fenilpirúvico. Meto otra enzima para quitarle el componente, el anillo fenil, y tengo ácido pirúvico. Métalo al ciclo de Krebs. Quémelo como energía. Ese proceso, mediante el cual yo estoy desarmando proteínas para sacarle los aminoácidos y luego desaminando los aminoácidos para convertirlos en ácidos orgánicos que entren al ciclo de Krebs, ese es lo que llamamos gluconeogénesis. Y es tu mecanismo de, en primer lugar, es un mecanismo de rescate, porque previene que estés dependiente de una fuente constante de carbohidratos que en la naturaleza no son tan fáciles de obtener los azúcares como tal, mientras que la proteína es relativamente no es más abundante, pero es más abundante, pero no es más fácil de obtener, consta. Hay que ir a buscarla, pero te implica que yo puedo vivir de una dieta exclusivamente de proteínas, desaminando aminoácidos a más no poder, y aún así mantenerme perfectamente bien desde el punto de vista energético. No es muy eficiente desde un punto de vista nutricional, en su momento hablaremos de él, porque la proteína es, desde un punto de vista nutricional, es cara. Bueno, desde un punto de vista económico también es cara, o sea, para la misma cantidad de calorías, o la misma cantidad de energía que los carbohidratos. Ahora, tengo, para que veas, por ejemplo, la misma cantidad de calorías tengo tal vez ponele, 3 libras de papas que en 1 libra de carne. Me producen la misma cantidad de energía una vez que pase por el metabolismo, pero obviamente esa libra de carne es más cara que 3 libras de papa,
en el supermercado. ¿Me equivoco? No me equivoco. Incluso la carne más barata va a ser más cara que cualquier vegetal. Entonces, y eso es producto de que en la naturaleza tenés que ir a buscar la carne y los vegetales solo están ahí esperando ser recogidos y llevados a la mesa. Pero tengo la ventaja que yo no tengo un almacén de azúcar grande. Ahora viene el segundo punto en términos de energética. ¿Vos tenés azúcar guardada, Paola? Dentro tuyo, no en la alacena. Glucógeno. Como glucógeno. Pero tenés glucógeno para 24 horas máximo. ¿Okay? Suponiendo todos tus stores de glucógeno en músculo y en el hígado, tenés para 24 horas. Ahora, vos puedes estar 24 horas sin carbohidratos y todo el mundo lo sabe. Pero, si se me acabaran los carbohidratos, yo puedo empezar a sintetizar ácidos para quemarlos de la misma manera, usando gluconeogénesis y tenés una reserva de proteína para por lo menos una semana antes de que empeces a tener efectos nocivos por el consumo de proteína, por estar quemando tu proteína. No lo puedes hacer indefinidamente, pero todavía una semana que no consume de ayuno en el cual estuvieras usando tu admisiblemente poca proteína muscular, todavía no te va a hacer efecto. No lo puedes mantener por mucho tiempo, dado que toda la proteína que posees está en uso en alguna función, o es proteína muscular, o es colágeno y proteína estructural, o es enzima o hemoglobina o algo así, y por supuesto no guardas proteína, ¿okay? Pero puedes dispensar de alguna cantidad de ella y no te pasa nada. Esa es una manera. Ok, ahora, la fuente, esa es una fuente. La otra fuente que tenés de energía es la grasa, ¿no? Ahora te pregunto, ¿qué tan fácil es vivir de una dieta cuya entrada principal de calorías venga de la grasa? ¿Qué va a comer, doctor? Nueces, aguacate, aceite, Bacon. cerdo. Bueno, Bacon. Mucho bacon. Por Dios, yo puedo estar comiendo tocino todo el día. A mi cardiólogo le da calambritos. Pero que se puede. Se puede. Salchichas. Mantequilla. Yo no dije la única fuente de carbohidratos, pero yo puedo diseñar sin mucho pensar una dieta donde la gran mayoría de mi entrada sea grasa. Ok, te lo voy a poner de una manera sencilla. ¿Qué tal si te pongo una dieta de puro chocolate? Es más, si decís que la mitad de carbohidratos, te voy a poner, aunque es menos agradable, chocolate oscuro, tiene menos azúcar. O chocolate dietético, vaya. Hay chocolate para diabéticos. No es muy bueno, por cierto, porque el cambio del azúcar por xilitol o manitol que usan para endulzar le cambia el sabor y no de una buena manera. Pero yo pudiera conceder decir, ok, lo único que tengo es chocolate para diabéticos y me voy a meter puro chocolate todo el día. No recomiendo que lo hagan. Esos tienen cierta función laxante, esa cantidad de chocolate. Ok, pero se puede. Ahora, ¿qué hago con la grasa? ¿Cómo la quemo? ¿Sabes algo sobre cómo quemar grasa? No rompe las cadenas. Rompes las cadenas. El proceso se llama beta-oxidación. Y la beta-oxidación depende de una serie de enzimas, una cadena de 5 enzimas, que me va a fragmentar la grasa y
las grasas son cadenas largas de carbono que son cadenas pares, siempre son, con muy pocas excepciones, son cadenas pares. Por ejemplo, tu aceite, y dependiendo de los enlaces de hidrógeno, de la saturación, son sólidas o líquidas. Por ejemplo, tenemos el bote de aceite que va a haber en tu cocina, ácido oleico, es una cadena de 18 carbonos. Si yo le hago enlaces cruzados, perdón, si la desaturo y le agrego hidrógeno para convertir todos los enlaces sencillos, una cadena de 18 carbonos se hace sólida a temperatura ambiente. Entonces lo que tenés es manteca vegetal, como la que también probablemente hay en la cocina. Es lo mismo realmente, la manteca y el aceite, lo único que existe un proceso para hacerla sólida. Entonces de 18, de 20, de 16 carbonos. Ahora, el proceso de beta-oxidación agarra bloquecitos y corta la cadena en fragmentos de 2 carbonos. ¿Okay? Y una cadena de un ácido graso de 2 carbonos, ¿cuál es? El ácido graso que tiene 2 carbonos en la cadena es ácido acético. O sea que yo estoy partiendo una cadena larga de grasa y la estoy convirtiendo en fragmentos de ácido acético. Ahora el resto ya te imaginas qué voy a hacer con ese ácido acético, ¿va? A ver, alguien que no sea Paola, ¿qué voy a hacer con ese ácido acético? Ciclo de Krebs. Meterla al ciclo de Krebs. Ves que ahí es donde, ves que en ese punto, en esa entrada del ciclo de Krebs es donde todas las cosas se juntan. Eso me permite algo que es crucial para la supervivencia desde el punto de vista energético, que es la interconversión de las fuentes de energía. Mientras yo pueda meter un intermediario en forma de una cadena corta de carbonos al ciclo de Krebs, entra por las mismas vías y se convierte en algo común. Ese acetil-CoA es el intermediario en común para poder quemar cualquier cosa. Si puedes convertirla a ácido acético, se puede quemar en la misma maquinaria. Es más, puedes entrar con otros ácidos, por ejemplo, ácido fumárico, que es uno de los intermediarios del ciclo de Krebs. Ácido fumárico lo encontrás en pequeñas cantidades en las frutas, ese puede entrar directo. Como son solubles en la membrana, entran directo a la mitocondria, se meten al ciclo de Krebs y empiezan a dar vuelta ahí. Resultado del ciclo de Krebs que voy a sacar. Voy a sacar tres CO2 de cada vuelta que dé por el ciclo. Acuérdate, se partir dos vueltas, o sea, voy a sacar 6 moléculas de CO2, que son el subproducto final que se va a exhalar en forma de gas. Y voy a sacar de la glucosa, acuérdate, era carbono, oxígeno, hidrógeno. Voy a sacar todo el hidrógeno y lo moví como intermediario mediante estos intermediarios que son los nucleótidos, los dinucleótidos, NAD, fosfato, hidrogenado ahora. Y es a donde vamos a realmente generar la energía. Fíjate que en la vía glicolítica, por cada molécula de glucosa generé 4 ATP, pero consumí 2 al inicio, o sea que 4 menos 2, la ganancia neta solo eran 2 ATP ahí arriba. Muy ineficiente. En el ciclo de Krebs es lo mismo. Metí 2 ATP, saqué 4, gané 2 ATP. ¿Ok? Resultado, hasta ahorita
ya me gasté la molécula de glucosa, la convertí en CO2, un montón de hidrógeno, y hasta ahorita solo he generado 4 ATP. Y el problema con el ciclo de Krebs es que, a diferencia de la vía glicolítica, yo tengo que deshacerme de los intermediarios, porque si yo solo estoy metiendo piruvato al ciclo de Krebs y no tengo ninguna manera de terminar la reacción, eventualmente lo que va a pasar es que todos esos nucleótidos transportadores de hidrógeno se van a ocupar, se van a llenar, y una vez que sature todos los intermediarios, todas las transportadoras de hidrogenión, el ciclo se para. O sea, imagínate, estás desarmando la molécula y decir, ok, aquí hay hidrógeno, ponerlo en esta transportadora, ponerlo en esta transportadora, y de repente se acaban las transportadoras, están todas ocupadas. Ok, y ahora acabo con este hidrógeno, y ahora aquí me quedo sosteniendo ese hidrógeno, pero como no lo puedo soltar, no puedo pasar al siguiente paso, o sea que el ciclo de Krebs se traba. Entra la cresta mitocondrial. La cresta mitocondrial tenemos una serie de enzimas, lo que llamamos la cadena respiratoria. Aquí, y solo aquí, es que voy a necesitar oxígeno. ¿Por qué? Porque tengo una cadena de 6 enzimas, que en conjunto se llama la cadena de citocromo, que va a agarrar ese protón y lo va a pasar, se lo va a transferir de una enzima a otra enzima, de esta enzima a la siguiente. Cada vez que haces ese paso, extraes un poco de energía del enlace ese que estás creando con el protón, y esa energía es la que vas a utilizar para unirle un grupo fosfato al ADP y formar ATP. Al final, la última enzima es la citocromo oxidasa. Esa es la que va a agarrar dos protones y los va a unir a un átomo de oxígeno para fabricar una molécula de agua. Pero fíjate bien, primer punto, el oxígeno es el último paso de toda esta cadena. El último resultado de todo este asunto. Al fin y al cabo, cada vuelta del ciclo de Krebs me generó o me extrajo 6 protones, total, 2 vueltas me dan 12 protones, 12 átomos de hidrógeno. O sea que al final, esa citocromo oxidasa va a necesitar 6 átomos de oxígeno por cada molécula de glucosa que haya metido a quemar, o cada intermediario, y voy a obtener 6 moléculas de agua al final y 34 moléculas de ATP, producto de la energía que logré extraer. O sea que la cadena respiratoria es donde realmente está la eficiencia del sistema. Producto neto, entonces lo que voy a tener es 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Luego, quiere decir que yo puedo mantener esta reacción funcionando y solo utilizar el oxígeno al final, pero es donde la mitocondria hace el verdadero trabajo, porque es la única parte de la célula que realmente sabe qué hacer con el oxígeno. El resto de la célula no. Y de hecho vas a tener una serie de mecanismos captadores para evitar que radicales libres de oxígeno que andan en el citoplasma de la célula te vayan a dañar nada. O sea que gran parte de las cosas que vas a ver con el oxígeno es que también tenés que tenerlo controlado. Y el oxígeno es tóxico, incluso para tus células, si le metes concentraciones excesivas de oxígeno. El exceso de oxígeno es tan peligroso como la falta de oxígeno en este caso. ¿Okay? Generalmente lo primero que va a hacer es destruir las membranas. Pero bueno, eso es un poquito más allá de lo que quería hablar. Ahora, obtuve este ATP, y este ATP tiene una función. La ventaja del ATP es que es relativamente estable.
Y yo puedo almacenar energía. La energía en forma de ese enlace de ATP lo puedo almacenar, en teoría, indefinidamente. El otro punto importante es que el ATP es lo que vamos a decir la moneda común para el transporte y almacenamiento de energía. Yo puedo enviar ese ATP de la mitocondria a cualquier parte de la célula. ¿Okay? Y todos los demás mecanismos de la célula utilizan ATP como mecanismo para recibir ese aporte de energía. O sea, las bombas iónicas usan ATP, las enzimas usan ATP, muchas de las reacciones de síntesis van a depender de que existe el ATP, porque en general las reacciones de síntesis en el organismo son endotérmicas, o sea, necesitas energía para completarlas. O sea, si yo voy a unir, por ejemplo, dos aminoácidos para hacer una cadena de proteínas, la peptidil sintetasa, la enzima que agrega un aminoácido a la cadena, necesita 2 moléculas de ATP para cada residuo de aminoácido que agrega una cadena de proteína. O sea que no podía mandarle energía en forma directa, eso es imposible, pero sí la puedo enviarle ATP, hacerlo la enzima utilizar ATP como su fuente de energía, y este ATP, que ya sabemos, es regenerable. Terminaste con ADP y un fosfato, los regresas a la mitocondria para volverlos a sintetizar, y estás utilizando el ATP como un mecanismo como una moneda para el transporte de energía. ¿Okay? O sea, es el equivalente energético de un billete. Porque es la misma idea. Un billete, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás transfiriendo la capacidad de compra, y yo te paso ese billete a vos, y vos se lo pasas a otro, y el billete no se está destruyendo físicamente, pues solamente está cambiando de manos. Aquí es lo mismo, la energía en forma de ATP cambia de manos. Es una manera práctica de no necesitar 20,000 diferentes tipos de transportadoras para enviar la energía. Súbase, mi amor. Pero aún hay más. Ahora, el ATP en sí es, como digo, relativamente estable. Pero ¿para cuánto ATP o cuánto reserva de energía tenés como ATP en tu organismo normalmente? Lo estás fabricando y consumiendo constantemente, pero ¿cuánto tenés ahí para uso inmediato? Creo que no hay, ¿verdad? Tenés muy poquito. Pongámoslo de esta manera. Vamos a hacer una prueba. Viene Paola y te vamos a poner a practicar en diferentes competencias de atletismo. ¿Ok? La primera cosa que vas a hacer es, vas a correr 100 metros planos. ¿Verdad? Ok. Vos que más, ponele ¿qué tan rápida sos? Creo que nada, doctor, la verdad. Ok. Vamos a suponer que vos podés correr 100 metros en 15 segundos. Lo cual está enteramente dentro de tus posibilidades, ¿ok? El récord mundial para los 100 metros es de 9 segundos y fracción. ¿Okay? ¿Sabes quién es Usain Bolt, va? Sí, el que tiene el récord. Ajá, morenito largo, flaco de Jamaica, de por ahí, corre, ¿no? Ok. ¿Cuántas moléculas de oxígeno consumió Paola para correr 100 metros planos? ¿O cuánta glucosa oxidó Paola para correr 100 metros planos?
Con las calorías que se consumen no se podría calcular eso. 0. Consumiste 0. Y Usain Bolt no quemó ni una caloría metiendo el récord porque utilizas tu ATP. Vos tenés ATP para uso inmediato, por ejemplo, tu músculo y demás, para unos 10-15 segundos. Está ya listo para usarlo, no tenés que fabricarlo. ¿Ok? Ahora tomemos otra prueba. Esta vez ya no vas a correr 100 metros, vas a correr 400 metros. 400 metros los vas a correr, vamos a ver, aproximadamente en 2 minutos y fracción. ¿Ok? Yo te digo, 400 generalmente son 4 vueltas a un estadio olímpico regular. Ahí obviamente te vas a acabar el ATP bien rápido. Y de ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a quemar como combustible? No se va a producir el lactato. Todavía no, fíjate. Solo vas a correr una vez, 400 metros. Ahora, ahí es a donde voy. Yo puedo guardar poco ATP, pero acordate que el punto del ATP es que ATP versus ADP, trifosfato versus difosfato. La diferencia es que la energía está unida en un enlace, está guardada en un enlace de fosfato, que es el que rompes para sacar la energía. Pero quiere decir que esta reacción es reversible, porque yo puedo resintetizar el ATP. Ahí es donde tengo el segundo punto. Tengo en muchas células, en particular, esto lo vas a ver en el músculo. Yo tengo una manera de retener o de guardar una molécula que sea capaz de regenerar el ATP sin tener que pasar por todo el metabolismo. Esa molécula, en el caso del músculo, es la creatina. La creatina es un aminoácido no proteínico. ¿Okay? Y esta creatina le puedo tomar ATP cuando no estoy consumiendo energía y utilizar el grupo fosfato y el enlace de alta energía del ATP para generar fosfato de creatina. ¿Okay? Y yo estoy acumulando fosfato de creatina, que es como decir una reserva de energía lista para reconstruir el ATP. Entonces, ¿cómo trabaja Paola en los 400 metros? Quema el ATP en los primeros 100 metros, pero el ATP que degradó a ADP más fosfato va a reaccionar con el fosfato de creatina. Ahora mira la reacción. Creatina fosfato más ADP, más adenosina difosfato, igual a creatina más ATP. Se estoy agarrando prestado el fosfato del fosfato de creatina y pegándoselo al ADP para regenerarlo. Y yo tengo una reserva de creatina en el organismo, en el músculo. Resultado, me permite comprar tiempo. Ahora, vos corriste 400 metros y no tuviste que encender todavía la maquinaria respiratoria de la célula para generar la energía necesaria. Ya la tenías guardada. ¿Ok? Entonces, ninguno de ustedes se dedica de los varones en particular, no necesariamente, va al gimnasio y agarra una máquina de pesas. No voy al gimnasio. ¿Vos vas al gimnasio? Vaya. ¿Has oído hablar de que alguna gente, de que en los gimnasios tienden a quererte vender suplementos energéticos? Y uno de ellos es la creatina, ¿va? Lo venden en frascos. Correcto. Es un polvo que generalmente se lo agregas a tu batido de proteínas. Realmente no lo necesitas. O sea, yo estoy muy en contra de muchos de los suplementos, porque de hecho vos no debes consumir más de 2 gramos de creatina al día, porque te puedes fumar el riñón. ¿Okay? Tiene sus usos, pero no creas que porque te dan
porque estás tomando suplemento de creatina vas a ganar masa más rápidamente. Es una mentira. Es una mentira y de hecho, si no, se calcula por masa corporal y si no lo calculas y te metes cualquier cantidad, te puedes lesionar seriamente. Ok, pero ya sabes que eso existe, ¿va? Ok. De hecho, la única cosa que yo recomiendo, no es que recomiendo, es que tolero, son los suplementos de aminoácidos esos, pero esos que los metes como batido, que los metes que es como un milkshake, más o menos es pasable, como complemento a la dieta, pero de ahí no vayas a hacer de lo que se meten tonteras. Ok, entonces, de hecho, fíjate que por eso se te dice, si vas al gimnasio, que levantando pesas jamás vas a bajar ni un gramo de... Una cosa es hacer músculo y otra es bajar peso así porque los ejercicios con peso son básicamente anaerobios. Estás usando creatina que ya tenés guardada para mover el músculo y lo que estás haciendo es desarrollando fibra muscular, pero no estás desarrollando resistencia. Ahora, quiere decir que yo tengo maneras, por ejemplo, esa es la principal, y hay otras que vamos viendo a lo largo de cuando las encontremos, para regenerar el ATP y que son algo así como una reserva, es otro nivel de reserva de energía. Hasta ahorita, si te das cuenta, no has quemado ni una molécula de glucosa, Paola. ¿Okay? Quiero que quemes glucosa. Vamos a ponerte a correr otra cosa. Y no has acumulado lactato hasta ahorita. Por correr 100 metros y 400 metros, no has acumulado lactato. Por eso lo has hecho una vez. Ahora sí te voy a poner a fabricar lactato. Te voy a poner a correr 1 kilómetro. ¿Ok? ¿En cuánto se corre 1 kilómetro? Ni idea, doctor. No Un sé. kilómetro lo vas a correr en unos 8 a 10 minutos. Bueno, es más, no, ni siquiera 10 minutos. 1 kilómetro lo vas a correr como en unos 6 minutos, porque es trotado, no caminado. Yo puedo caminar 1 kilómetro en 10 minutos. Y vos también. ¿Okay? A paso normal, tu paso de marcha estándar son 6 kilómetros por hora. Entonces, vas a correrlo, te voy a poner, porque sos vos, a correrlo en 8 minutos. Ok. Taca, taca, taca. Viene Paola trotando por ahí con la lengüita de fuera por toda circunvalación, ignorando las miradas y las risitas de los que la ven, y logra llegar. ¿Cuántos son kilómetros? Vamos a ver. Ya sé. 1 kilómetro es de Diunza, de la Mundial, la que está en la rampa del Catarino, hasta llegar a Diunza, ¿ok? Frente a Diunza. Eso es 1 kilómetro más o menos. O sea, pasando la farmacia Simán, ahí por la Americana, un poquito adelante. Eso es 1 kilómetro. Llegas. Y lo único que hiciste fue quemar glucosa en forma anaerobia, o sea, generar un montón de lactato en ese momento, porque en 8 minutos de trote, todavía no te ha dado tiempo a tus sistemas energéticos celulares a encender completamente el metabolismo aerobio. Por lo tanto, vas a empezar a acumular lactato. No te preocupes por eso, porque te vas a deshacer del lactato más tarde cuando haya oxígeno disponible. Pero en ese momento estás en anaerobiosis. ¿Ok? ¿Querés quemar glucosa en presencia de oxígeno todavía, Paola? ¿O ya te cansaste? Quiero saber cuándo se empieza a quemar, doctor. Ok. Necesitas 15 minutos. Y esto es algo, bueno,
aunque no es, no es parte del tema actual, después tenemos que verlo, sin embargo. Pero les interesa a todos aquellos que pretenden hacer algo de ejercicio. Y vas a ir al gimnasio y decir, vamos a hacer cardio. ¿Okay? Vamos a hacer cardio, que no necesitas ir a pagar un gimnasio para hacer cardio. Te voy a poner de la manera más sencilla de hacer cardio que hay. Y es caminar. Y te voy a hacer caminar, tengo que hacerte caminar por más de 15 minutos, de 15 a 20 minutos mínimo, para que tu metabolismo aerobio empiece a funcionar y tu músculo también empiece a quemar grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es mucho más eficiente que la glucosa en términos de densidad energética. 1 gramo de azúcar te va a generar 9 calorías. 1 gramo de grasa, 1 gramo de azúcar te va a generar 4 calorías. 1 gramo de proteína te va a generar 4 calorías, pero 1 gramo de grasa te genera 9. Por lo tanto, yo andaría buscando tratar de quemar la fuente de energía más densa que hay, porque es más eficiente. Pero necesito tiempo para encender todos los sistemas. Ahora, ¿cuánto es 15 minutos de caminata? Ahora sí caminata, porque si no mañana no te vas a levantar para la clase. Te voy a hacer caminar del campus de la UNA al Cinnabon, el que está ahí en la entrada del Boulevard de Jardines. ¿Ya sabes cuál va? Sí. Ok, todo el boulevard que pasa por Galería para allá, esos son unos casi 2 kilómetros. ¿Okay? No, miento, te voy a llevar más lejos. Todavía no es suficiente. Vamos a llevarte del campus de la UNA. Del campus de la UNA, no, ya sé qué voy a hacer. Del Boulevard del Norte, el puente de Río Blanco, a Altara, allá unos casi 3 kilómetros, ¿ok? Para eso te va a tomar una media hora de caminata, porque vas caminando, no corriendo, ¿ok? Ya sabes, por todo el boulevard, pasar por todo ese boulevardcito y llegar desde el Boulevard del Norte, desde Río Blanco, a Altara. Ahí sí ya estás quemando aeróbicamente glucosa y estás empezando a quemar grasa. Hasta entonces, fíjate que tu metabolismo aeróbico toma cierto tiempo, en particular para vos, que no que estamos asumiendo en este caso que no sos un atleta semiprofesional ni nada que se le parezca, y que necesitas tiempo para encender estos mecanismos. Resultado, la aerobiosis es lenta, pero es eficiente. Y vos me vas a preguntar que por qué toma tanto tiempo, o por qué necesitamos ese tipo de energética celular. Y la respuesta es porque depende de tu evolución, ¿ok? Tus ancestros originales, hace 1 millón de años, ¿cómo sobrevivían? No, hace 1 millón de años. Hace 100,000 años, tus ancestros, ¿dónde estaban? En las cuevas, en los árboles. No. Hace 50,000 años, tus ancestros vivían en algún lugar cerca de lo que ahora es Etiopía. ¿Ok? Y entonces eran cazadores, recolectores, ellos tenían que caminar largas distancias buscando cosas raíces, animalitos y todo eso, y caminaban distancias grandes. Los humanos nos adaptamos como especie para caminar 50 y 60 kilómetros en un día sin protestar, ¿ok? Yo puedo caminar 40 kilómetros en un día, obviamente no correrlo, sino ir caminando despacio. Pero si empiezo a caminar ahorita a las 9:30 de la mañana y salvando, pues, si el clima está adecuado,
Empiezo a caminar ahorita y para cuando caiga la tarde voy a estar en Puerto Cortés, ¿ok? Caminando. Y sabes que no es ninguna hazaña. Todavía hay tribus que hacen eso todos los malditos días del año, ¿va? Ahí precisamente en esos lugares de Etiopía, los pastores nómadas caminan 50 kilómetros al día porque andan con sus ovejas y sus vacas, y como tienen que buscar un pocito de agua que tal vez está lejos en el desierto, caminar hasta allá para alimentarse y llenar de agua, y como eso no tiene mucha capacidad de ir a buscar otro al día siguiente. Ok. De ahí hace 25,000 años, tus ancestros, Paola, y los míos también, vivían en lo que ahora es Kazajstán o Tayikistán, en esos lugares del Asia Central. Y como no había mucho que comer, se les ocurrió irse a vivir a Centroamérica. ¿Cómo llegaron a Centroamérica? Bueno, por el estrecho de Bering. Ajá. Y se fueron en el B doble pie porque no había de otra, había que caminar. Caminar desde el centro de Asia hasta el centro de América, a pie. Entonces, los humanos evolucionamos para ser lentos relativamente, pero muy eficientes para caminar y desplazarnos distancias largas. Por lo tanto, el metabolismo aeróbico y el consumo preferencial del músculo se hizo para quemar primariamente grasa en condiciones aeróbicas, y la glucosa cuando necesitas brotes cortos de actividad. Por ejemplo, si yo tengo que correr de aquí al portón de la casa porque pasa el camión del agua azul y quiero agarrarlo antes de que se me vaya, uso glucosa. Pero si me quedé sin gasolina o se me fregó el carro ahí en Altara y tengo que caminar al Boulevard del Norte para ir a buscar el repuesto, entonces uso grasa a paso lento, pero muy eficientemente. ¿Okay? Y como si tengo que caminar desde Altara hasta el centro, hasta la Tercera Avenida, lo puedo hacer. ¿Ves la diferencia? Por eso es que la energética de la célula tiene que ser adaptable, porque yo tengo dos modos de operación. En particular, para mi principal consumidor de energía en términos de actividad, que es el músculo, yo tengo uso de glucosa para corto plazo y grasa a largo plazo como mecanismo eficiente para sostenerme energéticamente durante mucho tiempo. Vamos a ver, espérate. Vamos a poner acá. Vamos a compartirte para que veas qué es lo que está pasando acá con el ATP. ¿No? Para que veas en resumidas lo que sucede con el ATP. Ahí se ve. Bueno, mira, aquí tenés la idea. Fíjate que las tres fuentes, mira, ácidos grasos y aminoácidos para acetoacético, que es el ciclo de Krebs. La glucosa va directo a ácido pirúvico. Mira que aquí saqué 2 más 2 ATP. Luego acá, la ruta, los dos se van a convertir en acetil-CoA y entonces producirme 30 más 36 ATP. Total 38 ATP. Y los subproductos, mira, vos metiste oxígeno acá, en la mitocondria, sacaste CO2, sacaste 6 de agua, y el oxígeno, fíjate que el CO2, para generar CO2, aquí hay un pequeño error conceptual. Para generar CO2 no necesitas meter oxígeno del ambiente, porque este oxígeno lo obtuviste del oxígeno que ya venía en la glucosa.
el oxígeno que viene del aire lo utilizas para unirlo con el hidrógeno, ¿ok? 12 hidrógeno más 6 de oxígeno para formar 6 moléculas de agua. Pero estas 6 moléculas de agua son las que necesitas el oxígeno para aceptar estos núcleos de hidrógeno y formar el producto final. ¿Okay? ¿Me expliqué con eso? Me expliqué con ese concepto. No necesitas, fíjate, no necesitas el, ¿cómo se llama? Aire de la habitación hasta el último paso de la síntesis de ATP y del metabolismo de la glucosa. Ahora, este mecanismo como te digo, es el mecanismo básico de consumo de y fabricación de energía. Ahora, ¿qué otras fuentes como decíamos, en los humanos solo tenemos esas 3 fuentes básicas de energía? Ahora, ¿qué otras reservas tengo para energía? Y la primera, como te decíamos, ya habíamos visto, intermediarios como el fosfato de creatina. Pero la segunda manera de almacenar energía es en forma del sustrato. Y aquí tengo 2 almacenamientos de energía. El primero es glucógeno en el hígado y en el músculo. Normalmente yo tengo unos 250 gramos de glucógeno repartidos. Más o menos la mitad está en el hígado, la otra mitad está en la célula muscular. Ahora, el glucógeno sencillamente es un polímero de glucosa. Yo puedo desarmar glucógeno. Yo puedo fabricar glucógeno primero. Cuando tengo una entrada dietética de azúcares, yo puedo utilizar el exceso de alimento, el exceso de azúcar, y guardarlo en forma de glucógeno hasta el ritmo de 250 gramos. Este glucógeno tiene una ventaja, que me provee de una fuente garantizada e inmediata de glucosa, porque y que es, dicho sea de paso, hormonalmente controlable. Si mis niveles de glucosa en sangre están bajando, yo necesito empezar a suplirle glucosa a las 2 células que queman glucosa a la fuerza. Una es el glóbulo rojo, que no tiene otro sustrato. La otra es las neuronas, que pueden quemar ácidos grasos de cadena corta. Ahí es donde viene la famosa dieta ceto, la keto dieta, era porque cuando las neuronas están quemando ácidos grasos, se estabilizan sus membranas, ¿ok? Tiende a bajar la actividad. Y la dieta cetogénica se utiliza para tratar algunas formas de epilepsia. Esa es su verdadera razón de ser. Se usa en varios tipos de epilepsia infantil. El asunto se sale un poquito del tema, solo hablaremos cuando hablemos de metabolismo y de uso de energía por el organismo. Pero básicamente es la razón, no es una dieta para bajar de peso, y yo no recomendaría que alguien se metiera a una dieta cetogénica por tiempo prolongado, a menos que tuviera una razón médica de hacerlo, porque estás movilizando un montón de ácidos grasos con el keto ese. Estás movilizando un montón de ácidos grasos. Número 1, vas a sobrecargar el riñón. Número 2, todo ese exceso de grasa termina en tus arterias. O sea, de aquí a unos años va a haber una incidencia bien alta de enfermedad cardiovascular de toda esa gente que quiso poner a adelgazar con esas dietas que leyó en Facebook. ¿Okay? Bueno,
Entonces, como ese proceso mediante el cual la neurona quema ácidos grasos puede necesitar hasta 3 semanas de ayuno para que se para que se haga realmente eficaz. Entonces yo necesito día a día, si no consumo carbohidratos, necesito sacar glucosa rápidamente. Entonces, el glucógeno se utiliza, número 1, en el músculo para generar glucosa rápidamente para brotes de actividad, y en el hígado, más que nada para mantener funcionando el sistema nervioso central, aunque no tenga carbohidratos disponibles, o por lo menos hasta que yo no pueda encender la gluconeogénesis para mantener mi cerebro funcionando con suficiente glucosa. Ese es el primero. Otra vez es un almacén a corto plazo. Paola tiene glucógeno para 24 horas, por ejemplo, y yo también. Me gasto mi glucógeno, entonces tengo necesariamente que fabricar glucosa a partir de gluconeogénesis. Pero me da 24 horas para contar. Ahora, mi reserva principal, y una vez que, y solo si llené mis depósitos de glucógeno, entonces el exceso de alimento es que voy a poder meter mediante lo que llamamos la lipogénesis y guardarla como la fuente principal de reserva, que es grasa. Ahora, todas las células, menos el glóbulo rojo, tienen una pequeña cantidad de ácidos grasos en reserva adentro, porque necesitas ácidos grasos no solo como fuente de energía, sino que vas a necesitarlos para mantener funcionando las membranas, para resintetizar membranas. La diferencia con la célula adiposa es que la célula adiposa se especializó para guardar ácidos grasos en una vacuola grande, en particular en el citoplasma. Pero todas las células tienen ácidos grasos que pueden empezar a quemar mediante beta oxidación una vez que reciban el estímulo hormonal correspondiente, porque todo esto que hemos hablado de energética depende también de que haya un estímulo hormonal para señalarle a las células qué es lo que tiene que empezar a quemar. ¿Okay? En particular, eso está mediado por 2 hormonas, insulina y glucagón, que son las que van a señalizarle a todas las células somáticas cuándo es momento de empezar a quemar glucosa, cuándo es momento de empezar a sintetizar ATP de reserva, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar aquí la discusión porque ya vimos el punto de la energética celular. Lo de la energética global del organismo, eso tiene su propio capítulo ahí en el módulo de endocrinología. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? No. Por mi parte no, doctor. Todo claro. No, mira, este primer módulo tiene bastante que es como tal vez redundante o de repaso, pero está ahí, ¿va? Se supone que ustedes que más o menos me han demostrado que han prestado atención en semestres pasados, muy pocas cosas van a ser nuevas, pero así, entonces aquí vamos a concluir. Mañana el tema, déjenme ver cuál es. Mecanismo de comunicación intercelular. Ese conmigo también. Mañana el tema es en vivo, entonces. Después les voy a mandar el enlace de la reunión del Meet, ¿ok? A ver si lo vamos a hablar en vivo. Ok, doctor, gracias. Bye.